En una ciudad vibrante y bulliciosa, donde los rascacielos perforaban el cielo como agujas gigantes y las calles siempre zumbaban con el pulso de la vida moderna, residía una mujer de una belleza serena y un espíritu indomable, a pesar de las pruebas que la vida le había presentado. Se llamaba Elena. Sus 50 y tantos años habían esculpido líneas de sabiduría y gentileza alrededor de sus ojos almendrados, y su cabello, antes de un negro azabache profundo, ahora estaba salpicado de hilos plateados que brillaban como estrellas en la noche. Elena no era una mujer de fortuna material. Sus días transcurrían entre el aroma a limón y lavanda de los productos de limpieza, el roce de los trapeadores y el eco de sus propios pasos por los pasillos de las lujosas mansiones donde trabajaba como empleada doméstica. Su sustento era humilde, pero su dignidad inquebrantable. Poseía una hija, Sofía, la luz de sus ojos, una joven de 25 años con el mismo encanto discreto de su madre y una ambición silenciosa por forjarse un futuro mejor. Sofía, a diferencia de Elena, había tenido la oportunidad de asistir a la universidad, aunque con grandes sacrificios y préstamos que parecían una carga inagotable. Estudiaba diseño de interiores, un campo que la fascinaba por la forma en que podía transformar espacios, por extensión, las vidas de las personas. La historia de Elena, sin embargo, no era solo una de trabajo y sacrificio, era también una de resiliencia frente a la adversidad. Uno de sus lugares de trabajo más frecuentes era la opulenta mansión de la familia Serrano, propiedad de Ricardo Serrano, un magnate inmobiliario cuyo nombre resonaba en los círculos más exclusivos de la ciudad. Ricardo era un hombre de unos 50 y tantos años, con una presencia imponente y una mirada penetrante, pero a menudo velada por un aire de melancolía. Su esposa, Verónica, era la antítesis de la gracia y la humildad. Una mujer obsesionada con la superficialidad, cuya belleza, alguna vez impactante, se había endurecido con los años de autoindulgencia y desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Verónica veía a Elena no como una persona, sino como una herramienta, una sombra anónima que mantenía su mundo pulcro y brillante. Sus interacciones eran casi siempre unidireccionales, cargadas de desdén y órdenes secas, salpicadas ocasionalmente con comentarios mordaces que intentaban socavar la ya frágil autoestima de Elena. Un jueves por la mañana, la mansión Serrano bullía con preparativos para una extravagante gala benéfica. Elena, con su pañuelo en la cabeza y sus manos encallecidas, se movía con eficiencia silenciosa, limpiando cada rincón, puliendo cada superficie hasta que reflejaba la luz con un brillo cegador. Había una tensión palpable en el aire, una mezcla de excitación y nerviosismo que emanaba de Verónica. La señora de la casa supervisaba cada detalle con una mirada de águila, su voz cortante resonando por los pasillos. Elena estaba en la sala principal, puliendo la inmensa mesa de caoba, cuando Verónica entró, sus tacones repicando contra el mármol como pequeños martillos. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en Elena. «¿Ya terminaste aquí, Elena? No quiero ver una sola mota de polvo cuando lleguen mis invitados», espetó, su tono cargado de un desprecio apenas disimulado. Elena asintió, su voz apenas un susurro. «Sí, señora Verónica, ya casi terminó». Verónica se acercó a la mesa, pasando un dedo enguantado por la superficie. Con una mueca de disgusto, levantó el dedo, revelando una imperceptible capa de polvo. «¿Qué es esto, Elena? ¿Es que acaso tus ojos no ven lo que yo veo, o es que tu edad ya te está pasando factura y no puedes hacer bien tu trabajo?» La voz de Verónica era baja, pero cada palabra era un golpe, un intento deliberado de humillar. Las mejillas de Elena se tiñeron de un leve carmesí. La humillación era un veneno que conocía bien, pero cada vez dolía como la primera. «Lo siento, señora. Lo limpiaré de inmediato», murmuró, tomando el paño de nuevo. Verónica soltó una risa hueca y cruel. «No, no, Elena. Te jolo. No quiero que tus manos sucias sigan estropeando mi mesa. Es más, creo que hoy ya has hecho suficiente. Puedes irte, y no te preocupes por el pago. Considera esto como una lección». Las últimas palabras de Verónica fueron pronunciadas con una condescendencia que heló la sangre de Elena. Era un despido humillante, no solo de su trabajo de ese día,
sino también una amenaza implícita a su futuro empleo en esa casa. Elena sintió un nudo en la garganta. La injusticia la oprimía, pero la necesidad era un látigo implacable. Bajó la mirada, el rostro contraído por la vergüenza y la impotencia. La imagen de Sofía, sus estudios y sus esperanzas, pasó por su mente, y eso le dio la fuerza para enderezarse ligeramente. «¿Cómo desee, señora Verónica?», dijo con la voz apenas audible, antes de darse la vuelta y caminar hacia la salida, su corazón latiendo con una mezcla de rabia y dolor. Ricardo, que había estado observando la escena desde el umbral del salón, con una expresión de desaprobación apenas contenida, no dijo nada. Su silencio era una condena silenciosa, una que Elena no pudo evitar sentir mientras se alejaba de la opulenta prisión que era la mansión Serrano. El brillo de las luces de la ciudad, que antes le había parecido tan prometedor, ahora parecía burlarse de su dolor. Pero incluso en medio de esa profunda humillación, una chispa de determinación se encendió en el corazón de Elena. Esta vez, las palabras de Verónica habían ido demasiado lejos, y algo dentro de ella se había roto, pero también algo nuevo había comenzado a florecer. El sol de la tarde se filtraba por las persianas de su modesto apartamento, pintando franjas doradas sobre los muebles sencillos pero inmaculados de Elena. El silencio, que antes solía ser un bálsamo reconfortante después de un largo día de trabajo, ahora resonaba con la humillación sufrida. Elena se sentó en el viejo sofá de terciopelo, con las manos entrelazadas sobre su regazo, la mente reviviendo una y otra vez la escena en la mansión Serrano. Las palabras de Verónica se clavaban como espinas en su corazón, no por la ofensa en sí, sino por la impotencia que la acompañaba. ¿Cómo podría explicarle a Sofía que había sido despedida de una de sus fuentes de ingresos más importantes, y de una manera tan denigrante? La puerta principal se abrió con un suave clic, y Sofía entró, sus pasos ligeros anunciando su llegada. Traía consigo el aroma a café y libros viejos de la biblioteca de la universidad, una mezcla que siempre reconfortaba a Elena. Sofía era alta y esbelta, con el cabello castaño oscuro de su madre y unos ojos expresivos que siempre parecían captar hasta el más mínimo cambio en el estado de ánimo de Elena. Al ver el rostro contraído de su madre, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien?», preguntó Sofía, su voz llena de preocupación mientras se acercaba y se sentaba a su lado, tomando una de sus manos. La piel de Elena estaba fría, a pesar del calor de la tarde. Elena suspiró profundamente, la historia atascada en su garganta. «No es nada, hija. Solo un mal día en el trabajo». Intentó minimizar, pero la verdad pesaba demasiado para ser ignorada. Sofía la conocía demasiado bien. Sabía que su madre era fuerte, pero también que no ocultaba sus emociones sin una buena razón. «Mamá, sé cuándo algo te molesta de verdad. Por favor, cuéntame. Tal vez pueda ayudarte», insistió Sofía, apretando suavemente la mano de Elena. La ternura en la voz de su hija fue el detonante. Las lágrimas, que había contenido con tanta tenacidad, finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, surcando los senderos marcados por la edad. Entre sollozos entrecortados, Elena relató lo sucedido en la mansión Serrano, cada palabra un eco de la humillación. Habló del polvo invisible, de las palabras crueles de Verónica, del despido y de la fría condescendencia que la envolvió. Sofía escuchó con una mezcla de horror e indignación, su propio rostro endureciéndose con cada detalle. Cuando Elena terminó, un silencio tenso llenó la habitación, solo interrumpido por los sollozos suaves de la madre. «¿Cómo pudo hacerte eso? Es abominable, mamá. Nadie tiene derecho a tratar a otra persona así, menos aún por algo tan insignificante», exclamó Sofía, su voz vibrando con la ira. Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, la frustración palpable en cada uno de sus movimientos. «Deberíamos denunciarla. Esto es maltrato, mamá, humillación pura y simple». Elena negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No vale la pena, hija. ¿Qué ganaríamos? Solo más problemas. Ella tiene poder y dinero. Nosotros no». Su voz era resignada, teñida de la amargura que la experiencia le había enseñado sobre las injusticias del mundo. «Pero, mamá, ¿y ahora qué? Ese era uno de tus trabajos más estables.
Sofía se detuvo frente a ella, la preocupación en su rostro más acentuada. Los préstamos universitarios, el alquiler, la comida, todo eso pesaba sobre sus hombros, y la idea de que su madre tuviera que soportar tal indignidad solo para llegar a fin de mes le revolvía el estómago. Elena tomó otra bocanada de aire, tratando de recomponerse. «Encontraré otro trabajo, Sofía. Siempre lo hago. No te preocupes por eso. Tú sigue con tus estudios. Eso es lo más importante». Había una fortaleza inquebrantable en Elena, una que le permitía levantarse una y otra vez, incluso cuando sentía que el mundo la empujaba hacia abajo. Pero Sofía no podía simplemente ignorarlo. La escena que su madre le había descrito se grabó en su mente, la imagen de una mujer digna y trabajadora siendo pisoteada por la arrogancia y el prejuicio. Un fuego se encendió en el interior de Sofía, una determinación silenciosa pero feroz. No permitiría que esto se quedara así. No sabía cómo, pero algo tenía que cambiar. Su madre merecía algo mejor, mucho mejor. Esa noche, mientras Elena dormía, Sofía pasó horas navegando por Internet, buscando información sobre la familia Serrano. Leía sobre sus negocios, sus fundaciones benéficas y sus conexiones con la élite de la ciudad. El nombre de Ricardo Serrano aparecía una y otra vez, asociado a proyectos innovadores y a una reputación de hombre de negocios astuto, aunque enigmático. Le sorprendía la desconexión entre la imagen pública de generosidad y la crueldad que su esposa había mostrado. Una idea, audaz y un tanto descabellada, comenzó a gestarse en su mente. Era una semilla diminuta, apenas una posibilidad, pero en el silencio de la noche, esa semilla empezó a echar raíces. El aire de la mañana traía consigo una mezcla de aromas urbanos. El dulce y empalagoso olor del pan recién horneado de la panadería de la esquina, el picante rastro de los tubos de escape de los autobuses y el fresco aroma a tierra húmeda de los pequeños parques. Sofía se levantó antes que Elena, con la idea que había germinado en su mente la noche anterior cobrando una forma más definida con la luz del día. Desayunó en silencio, trazando mentalmente un plan. Sabía que era arriesgado, incluso un poco loco, pero la imagen de su madre, humillada y con el espíritu herido, era un motor más potente que cualquier miedo. Mientras Elena se preparaba para buscar nuevos trabajos, Sofía se vistió con esmero. Optó por un conjunto sencillo pero elegante, algo que proyectara profesionalidad sin ser ostentoso. Su objetivo era la sede de Serrano Enterprises, el epicentro del vasto imperio de Ricardo Serrano. Sabía que no sería fácil, que probablemente sería recibida con escepticismo, o peor, con indiferencia. Pero la desesperación, a veces, es la madre de la audacia. Al llegar al imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas de Serrano Enterprises, Sofía sintió un nudo en el estómago. La grandeza del lugar contrastaba brutalmente con la modestia de su propia vida y la fragilidad de la situación de su madre. El vestíbulo era vasto y luminoso, con mármol pulido y una recepción de diseño futurista. Una joven impecablemente vestida la recibió con una sonrisa cordial, pero profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó la recepcionista con voz melodiosa. Sofía respiró hondo, reuniendo todo su coraje. «Buenos días. Me gustaría hablar con el señor Ricardo Serrano, por favor. Es sobre un asunto personal, pero urgente». La recepcionista levantó una ceja. Su sonrisa se tensó ligeramente. «¿Tiene una cita? El señor Serrano tiene una agenda muy apretada y no recibe a nadie sin cita previa». «No, no tengo cita. Lo sé. Es inusual, pero es muy importante. No le quitaré mucho tiempo, lo prometo. Es sobre un asunto que concierne a su familia, y creo que le interesará», insistió Sofía, tratando de sonar lo más convincente posible. Sabía que la mención de su familia podría captar la atención, aunque fuera por un instante. La recepcionista dudó, evaluando a Sofía con una mirada. Era innegable que la joven proyectaba una cierta dignidad y determinación, a pesar de su atuendo discreto. «Permítame ver qué puedo hacer», dijo finalmente, aunque su tono implicaba pocas esperanzas. Descolgó el teléfono y, tras unos segundos, habló en voz baja, mirando de reojo a Sofía. Mientras esperaba, Sofía observó el ajetreo del vestíbulo. Ejecutivos impecables entraban y salían, el sonido de sus pasos resonando en el silencio respetuoso del lugar. Se sentía pequeña e insignificante en ese entorno, pero la imagen de Elena, la dignidad de su madre, le infundía fuerza. Después de lo que parecieron horas,
pero que en realidad fueron solo unos minutos. La recepcionista colgó el teléfono. El señor Serrano está en una reunión muy importante en este momento. Sin embargo, su asistente me ha indicado que él no atiende asuntos personales en la oficina. Si desea dejar un mensaje, puedo tomar nota. Su tono era ahora más firme, con un matiz de finalización. Sofía sintió un pinchazo de desilusión, pero no se rindió. Entiendo. Entonces, ¿podría al menos decirle a su asistente que es sobre Elena, la empleada doméstica que trabajaba en su casa? Y dígale que es sobre la forma en que fue tratada ayer por la señora Verónica. Las palabras salieron de su boca con una mezcla de frustración y desesperación. Esta vez, la reacción fue diferente. La recepcionista parpadeó, y su expresión cambió. Hubo un atisbo de sorpresa, y quizás de comprensión en sus ojos. Descolgó el teléfono de nuevo, y esta vez su voz era más baja y urgente. Sofía no pudo escuchar lo que decía, pero por la forma en que la recepcionista sentía y fruncía el ceño, supo que sus palabras habían tenido algún efecto. Unos minutos después, una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida y con una expresión seria, se acercó a la recepción. «Señorita, Sofía. Sofía Vargas», respondió ella, enderezándose. «Soy la señorita Herrera, asistente del señor Serrano. Me han informado que tiene un asunto relacionado con la señora Vargas y un incidente en la residencia del señor Serrano. Si gusta, podemos hablar en mi oficina. El señor Serrano no puede atenderla en este momento, pero puedo transmitirle su mensaje». Sofía asintió, sintiendo un pequeño atisbo de esperanza. Al menos no había sido despachada sin más. Siguió a la señorita Herrera por un pasillo silencioso hasta una oficina ordenada y eficiente. La asistente la invitó a sentarse frente a su escritorio. «Bien, señorita Vargas. Soy todo oídos. Por favor, sea concisa», dijo la señorita Herrera con una voz que no admitía rodeos. Sofía, aunque nerviosa, se obligó a hablar con claridad y calma. Relató el incidente de la humillación de su madre, Elena, a manos de Verónica Serrano, enfatizando no solo el despido injusto, sino la crueldad gratuita de las palabras de la señora. Describió el impacto emocional en Elena y la injusticia de la situación. No pidió dinero, ni represalias, solo que la situación fuera conocida por Ricardo Serrano. «Mi madre es una mujer trabajadora y digna. Ha dedicado años de su vida a trabajar honestamente, y ser tratada de esa manera, sin motivo alguno, es algo que no se puede ignorar», concluyó Sofía. Su voz temblaba ligeramente por la emoción contenida. La señorita Herrera escuchó con atención, sin interrumpir, su expresión difícil de descifrar. Cuando Sofía terminó, un silencio se cernió sobre la oficina. La asistente tomó una pluma y un bloc de notas, anotando algunos puntos. «Entiendo su preocupación, señorita Vargas. El señor Serrano tiene una estricta política contra el maltrato de sus empleados, ya sea en la oficina o en su residencia. Sin embargo, este es un asunto delicado que concierne a su vida personal. Le aseguro que transmitiré su mensaje al señor Serrano a la brevedad posible. Él decidirá cómo proceder». Aunque no era la respuesta inmediata que Sofía esperaba, había una promesa implícita en las palabras de la señorita Herrera, un atisbo de que el mensaje llegaría a Ricardo. Sofía se despidió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había plantado la semilla. Ahora solo quedaba esperar a ver si germinaba en el terreno fértil de la conciencia de Ricardo Serrano. Al salir del imponente edificio, Sofía no pudo evitar mirar hacia arriba, hacia los pisos superiores donde se encontraba la oficina de Ricardo. La rueda de la fortuna a veces giraba de formas inesperadas. El mensaje de Sofía, aunque conciso, resonó en la mente de Ricardo Serrano de una manera que pocas cosas lo hacían. La señorita Herrera, su asistente de confianza, había entregado el recado con su habitual eficiencia, pero con un matiz de seriedad que no era común en asuntos triviales. Ricardo, un hombre acostumbrado a lidiar con cifras millonarias y complejas negociaciones, se encontró pensando en la empleada doméstica y en las palabras de Sofía sobre la humillación. El nombre le trajo a la memoria la imagen de una mujer silenciosa y trabajadora, siempre presente pero casi invisible, que se movía por su mansión con una discreción impecable. Nunca se había detenido a pensar en ella más allá de su función, un lujo que su ajetreada vida le permitía. La verdad era que Ricardo y Verónica llevaban vidas paralelas, cada vez más distantes. Su matrimonio, alguna vez impulsado por la ambición y una superficial atracción, se había desmoronado con el paso de los años, dejando tras de sí un vacío gélido.
Verónica se había convertido en una sombra de lo que fue, consumida por un insaciable deseo de estatus social y una crueldad cada vez más evidente hacia quienes no encajaban en su estrecho mundo de privilegios. Ricardo lo toleraba, o más bien, lo ignoraba, inmerso en su trabajo y en la soledad de su propia fortuna. Pero la historia de Sofía lo golpeó de una manera inesperada. Era un eco de la falta de humanidad que se había infiltrado en su propia casa, una manifestación tangible del vacío que sentía. Esa misma tarde, Ricardo regresó a su mansión con una inusual aprehensión. Verónica estaba en el salón, inmersa en la lectura de una revista de moda, con una copa de vino en la mano. El ambiente era el habitual, un lujo silencioso y aséptico, desprovisto de calidez. «Verónica, necesito hablar contigo», dijo Ricardo, su voz firme, aunque sin rastro de enojo. Verónica levantó la vista, una expresión de fastidio cruzando su rostro impecable. «¿Qué pasa, Ricardo?» «Estoy ocupada. Además, pensé que llegarías tarde, como siempre». «Se trata de Elena», soltó Ricardo, observando la reacción de su esposa. El ceño de Verónica se frunció. «¿Elena? ¿La de la limpieza? ¿Qué hay con esa mujer?» «La despedí esta mañana. Es una inepta. Encontró una mancha de polvo en la mesa de la sala, una mancha que solo ella podría ver. Era inaceptable. Y le dije que se fuera, por supuesto. ¿Por qué te importa, de todos modos?» Había un tono de superioridad en su voz, una convicción de que había actuado correctamente. Ricardo sintió una punzada de exasperación. «Verónica, ¿realmente crees que esa es la forma de tratar a alguien? ¿Humillar a una persona por una mota de polvo? ¿Por eso la despediste?» Su voz se elevó ligeramente, la molestia comenzando a surgir. Verónica se encogió de hombros con un gesto de desdén. «Es una empleada, Ricardo. Está ahí para hacer su trabajo. Y si no lo hace bien, debe afrontar las consecuencias. Además, ¿qué tiene de malo? Es una simple limpiadora. Hay miles como ella». Las palabras de Verónica resonaron en el salón, heladas y desprovistas de empatía. En ese momento, Ricardo vio a su esposa bajo una luz nueva y brutalmente clara. La belleza superficial que alguna vez lo había atraído se había desvanecido por completo, revelando una dureza interior que lo repelió. Fue la gota que colmó el vaso, el punto de no retorno en un matrimonio que ya estaba muerto hacía mucho tiempo. «No, Verónica, no hay miles como ella. Cada persona merece respeto y dignidad independientemente de su ocupación. Y tú has cruzado una línea inaceptable», dijo Ricardo, su voz ahora grave y resonante. Se acercó a ella, sus ojos fijos en los suyos. «Esto no es solo sobre Elena. Es sobre quién te has convertido. Es sobre la falta de empatía, la crueldad. Y francamente, estoy harto». Verónica lo miró, primero con incredulidad, luego con un incipiente pánico. «¿Qué estás diciendo, Ricardo? Estás defendiendo a esa mujer. Es ridículo». «Estoy diciendo que esto se acabó, Verónica. Nuestro matrimonio se acabó», declaró Ricardo, cada palabra pronunciada con una claridad que no dejaba lugar a dudas. La decisión, que había estado latente durante años, finalmente se había manifestado. La imagen de la digna Elena y la voz sincera de Sofía habían sido el catalizador. El rostro de Verónica palideció. La conmoción la dejó sin habla por un momento. «¿Qué? ¿Qué dices? No puedes hacer esto. No puedes dejarme por una empleada doméstica», exclamó, el desprecio mezclado con el miedo. Ricardo negó con la cabeza. «No te dejo por ella, Verónica. Te dejo por nosotros, por lo que nos hemos convertido. Y ella, irónicamente, me ha ayudado a ver con claridad lo podrido que está todo». Sin decir una palabra más, Ricardo se dio la vuelta y se dirigió a su estudio, cerrando la puerta tras de sí con una finalidad que resonó en el silencioso salón. Verónica se quedó allí, sola, con la revista de moda deslizándose de sus manos y el vino derramándose sobre la alfombra persa. El lujo que la rodeaba ahora parecía frío e inútil, una jaula dorada que se estaba desmoronando a su alrededor. El imperio de Ricardo Serrano, el hombre que ella creía tener bajo control, se estaba desprendiendo de ella, y todo había comenzado con una mota de polvo y la humillación de una mujer invisible. La noticia del divorcio de Ricardo Serrano y Verónica cayó como una bomba en los círculos sociales de la ciudad. Los rumores volaron más rápido que el viento, alimentados por la sorpresa de que un matrimonio tan aparentemente sólido, aunque frío, se desmoronara de la noche a la mañana. Verónica, a pesar de su altanería, se encontró en una posición precaria.
La imagen pública de Ricardo, construida sobre una base de éxito y filantropía, comenzó a ser cuestionada por las murmuraciones sobre la verdadera razón del divorcio. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, el incidente con Elena, la simple limpiadora, empezó a circular entre los susurros de la servidumbre, de ahí a los oídos de la élite. La crueldad de Verónica, antes velada por el brillo de su apellido, ahora era objeto de escrutinio. Mientras tanto, en el modesto apartamento de Elena y Sofía, la vida continuaba con su ritmo habitual de trabajo y estudio, aunque con una soma persistente de incertidumbre. Elena había logrado encontrar algunos trabajos de limpieza esporádicos, pero ninguno con la estabilidad que le ofrecía la mansión Serrano. La preocupación por el futuro era un compañero constante, a pesar de los esfuerzos de Sofía por mantener el ánimo. La joven, por su parte, se sumergía en sus estudios con una intensidad renovada, cada diseño, cada trazo una forma de canalizar su frustración y su deseo de superación. Una tarde, mientras Sofía estaba sumergida en sus bocetos para un proyecto de diseño de interiores, el timbre de su apartamento sonó. Elena, que preparaba la cena, fue a abrir la puerta, pensando que sería alguna vecina. Sin embargo, al abrir, su aliento se detuvo en su garganta. Delante de ella no estaba una vecina, sino la señorita Herrera, la impecable asistente de Ricardo Serrano, y a su lado, para la sorpresa y el asombro de Elena, estaba el propio Ricardo. Elena sintió un escalofrío de aprensión. ¿Vendrían a pedirle que se retractara de algo? ¿A reprocharle la visita de Sofía a las oficinas de Serrano Enterprises? Su corazón latió con fuerza. Ricardo, notando la sorpresa y el nerviosismo en el rostro de Elena, dio un paso adelante. Llevaba un traje oscuro impecable, pero su expresión era de genuina contrición, no de superioridad. «Buenas tardes, señora Elena», dijo Ricardo, su voz profunda y amable. «Soy Ricardo Serrano. Me disculpo por aparecer sin previo aviso, pero necesitaba hablar con usted y su hija, Sofía». Elena, aún en shock, asintió y los invitó a pasar. El pequeño salón de su apartamento parecía aún más pequeño con la imponente presencia de Ricardo Serrano. Sofía, alertada por las voces, salió de su habitación y se quedó inmóvil en el umbral, sus ojos abiertos de par en par al ver a Ricardo. Ricardo se dirigió a ambas, con una sinceridad que las tomó por sorpresa. «Sé que esto puede parecer repentino, y les pido disculpas de antemano por la situación que vivieron. Sofía me informó de lo sucedido en mi mansión, y quiero expresar mi más sincero arrepentimiento por el trato que mi ahora exesposa, Verónica, le dio a usted, señora Elena». Hizo una pausa. Su mirada se posó en Elena con una intensidad que la hizo sentir vista, no solo como una empleada, sino como una persona. Su trato fue inaceptable, humillante e injusto. No hay excusa para tal comportamiento, y lamento profundamente no haber intervenido antes o no haber sido consciente de la situación. Las palabras de Ricardo cayeron como un bálsamo inesperado sobre las heridas de Elena. Las lágrimas, esta vez de una emoción diferente, asomaron a sus ojos. Sofía, por su parte, observaba a Ricardo con una mezcla de curiosidad y cautela. «No, señor Serrano, no tiene por qué disculparse. Usted no tuvo la culpa», murmuró Elena, su voz aún un poco temblorosa. Ricardo negó con la cabeza. «Si la tengo, señora Elena. Como dueño de la casa y como su empleador, tengo la responsabilidad de asegurar que todos los que trabajan para mí sean tratados con respeto. Lo que hizo Verónica fue la gota que colmó el vaso en nuestro matrimonio. De hecho, estamos en proceso de divorcio. Pero más allá de eso, me hizo darme cuenta de muchas cosas». Hizo una pausa, y luego continuó, su tono cambiando ligeramente. «Y no he venido solo para disculparme. He venido porque, a través de Sofía, he sabido de sus talentos. Sofía, usted es una joven muy brillante, con un gran potencial en el diseño de interiores». Sofía se sonrojó ligeramente, sorprendida de que Ricardo supiera sobre sus estudios. «Gracias, señor Serrano. Quiero hacerles una propuesta, a ambas. Señora Elena, entiendo que la situación la ha dejado sin un empleo estable.
Me gustaría ofrecerle una pensión vitalicia que asegure su tranquilidad económica, para que no tenga que preocuparse nunca más por las necesidades básicas. Es lo menos que puedo hacer para reparar el daño causado, y como una muestra de mi respeto por su dignidad y trabajo. La oferta de Ricardo era generosa, abrumadora. Elena lo miró, incrédula. Luego, Ricardo se volvió hacia Sofía. ¿Y a usted, Sofía? He estado investigando su perfil. Sus diseños, aunque jóvenes, son innovadores y tienen una visión muy particular. Mi empresa, Serrano Enterprises, tiene varios proyectos inmobiliarios en desarrollo, incluyendo algunos hoteles boutique y complejos residenciales de lujo. Me gustaría ofrecerle un puesto como diseñadora de interiores junior en mi equipo. No sería un regalo, sino una oportunidad para que demuestre su talento y crezca profesionalmente. Estaría bajo la supervisión de nuestros mejores diseñadores y tendría la oportunidad de aprender y aplicar sus ideas. La propuesta de Ricardo dejó a Elena y Sofía completamente atónitas. Lo que había comenzado como un acto de humillación se estaba transformando, de repente, en una puerta a un futuro que nunca se habrían atrevido a soñar. La pensión para Elena y el puesto para Sofía no eran solo oportunidades económicas. Eran un reconocimiento, una validación de su valía y un puente hacia la realización de sus aspiraciones. En el modesto salón, un rayo de esperanza y de inesperada justicia había irrumpido en sus vidas. Capítulo 6. La propuesta de Ricardo Serrano dejó a Elena y Sofía en un estado de asombro que les impedía articular una respuesta coherente. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto de par en par, revelando un camino hacia un futuro que, hasta ese momento, solo existía en el reino de los sueños más audaces. La pensión vitalicia para Elena representaba la liberación de la carga constante de la preocupación económica, una dignidad que el trabajo arduo y la humillación a menudo le habían negado. Para Sofía, la oferta de un puesto en Serrano Enterprises no era solo un empleo. Era una validación de su talento, una plataforma para su ambición y una oportunidad de sumergirse en el mundo que tanto la apasionaba. Después de que Ricardo y la señorita Herrera se marcharan, dejando tras de sí una estela de incredulidad y esperanza, madre e hija se miraron, los ojos brillantes de emoción. «Mamá, ¿escuchaste bien? Una pensión y un puesto para mí en la empresa de Ricardo Serrano. Esto es increíble», exclamó Sofía. Su voz temblaba ligeramente por la emoción. Elena, sentada en el sofá, apenas podía procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. «No lo sé, hija. Parece demasiado bueno para ser verdad. Después de todo lo que pasó, ¿por qué haría algo así?» Había una pizca de recelo en su voz, la cautela de quien ha sido golpeada por la vida demasiadas veces. «No, mamá, creo que lo decía en serio». Su cara, su voz, no sonaba como si estuviera fingiendo. «Creo que realmente se sintió mal por lo que pasó con la señora Verónica. Y tal vez vio algo en mí. Mi dice no. Siempre me has dicho que tengo un ojo para esto». Sofía intentó convencerla, su propio entusiasmo eclipsando cualquier duda. Durante los días siguientes, la oferta de Ricardo Serrano se convirtió en el tema central de sus conversaciones. Investigaron Serrano Enterprises, encontrando aún más razones para asombrarse de la visión y el éxito del magnate. Sofía, con su curiosidad innata, también buscó más información sobre Ricardo. Descubrió que, a pesar de su inmensa fortuna, mantenía un perfil relativamente bajo fuera de los círculos de negocios, y que su reputación era de un hombre justo, aunque exigente. La historia de su divorcio con Verónica era ahora un rumor en los tabloides, pero la narrativa predominante era que Ricardo había actuado con decoro y que la señora Verónica era la parte culpable, aunque las razones exactas se mantenían en la especulación. Finalmente, con el aliento de Sofía y la esperanza que se abría paso en su propio corazón, Elena decidió aceptar la oferta de la pensión. Llamaron a la señorita Herrera, quien coordinó los trámites con una eficiencia admirable. Elena se encontró firmando documentos que aseguraban su tranquilidad financiera por el resto de su vida. Era una sensación extraña, liberadora y un poco abrumadora, saber que ya no tendría que levantarse cada amanecer con la preocupación de dónde vendría el próximo sueldo. Sofía,
Por su parte, aceptó con entusiasmo el puesto de diseñadora junior. Se le programó una entrevista formal con el equipo de diseño, una formalidad más que una evaluación real, ya que Ricardo ya había dejado claras sus intenciones. La entrevista fue más bien una sesión para conocer a sus futuros colegas y entender la dinámica del departamento. Sus nervios iniciales se disiparon rápidamente al encontrarse con un equipo profesional y acogedor, impresionados por su portafolio y su fresca perspectiva. El primer día de Sofía en Serrano Enterprises fue un torbellino de nuevas experiencias. El entorno de trabajo era moderno y estimulante, muy diferente a los pasillos universitarios. Fue asignada a un proyecto de diseño para un nuevo hotel boutique en el corazón de la ciudad. La escala y el presupuesto eran enormes, y se sintió una mezcla de vértigo y euforia al sumergirse en los planos y los conceptos. Aunque era la más joven y con menos experiencia, su pasión y su capacidad para aprender rápidamente la hicieron destacar. Ricardo, desde su imponente oficina en el último piso, seguía de cerca el progreso de Sofía a través de los informes de la señorita Herrera y de los jefes de departamento. No quería que ella sintiera que su ascenso era un acto de caridad, sino un reconocimiento genuino de su potencial. Notaba el entusiasmo en sus ideas, la forma en que abordaba los desafíos con una mente abierta. En una de esas ocasiones, Ricardo decidió visitar el departamento de diseño. Era una visita informal, solo para observar. Mientras pasaba por los cubículos, vio a Sofía inmersa en su trabajo, con la frente arrugada en concentración, sus manos cubiertas de bocetos y muestras de tela. Había una belleza en su dedicación, una pureza en su enfoque que lo atrajo. Su mente se desvió por un instante del trabajo y se preguntó sobre la vida de esa joven, sobre la mujer que la había criado con tanta dignidad. La injusticia que su madre había sufrido ahora parecía una bendición disfrazada, una serie de eventos que la habían llevado a ella hasta su puerta. El tiempo, con su marcha inexorable, tejió nuevos hilos en la vida de Elena y Sofía. Para Elena, la pensión vitalicia no fue solo una ayuda económica, fue una liberación. Le permitió explorar pasiones latentes, como la jardinería, transformando el pequeño balcón de su apartamento en un oasis de verdor y color. También se dedicó al voluntariado en un comedor social cercano, donde su gentileza y calidez se convirtieron en un bálsamo para muchas almas necesitadas. La humillación de Verónica Serrano se desvaneció, reemplazada por una profunda sensación de paz y gratitud. Elena, que siempre había sido una mujer de gran dignidad, floreció en esta nueva etapa de su vida, irradiando una serenidad que la hacía parecer aún más hermosa. Sofía, por su parte, se sumergió en el mundo del diseño de interiores en Serrano Enterprises con una voracidad insaciable. Sus ideas, frescas e innovadoras, captaron rápidamente la atención de sus superiores. No pasó mucho tiempo antes de que su rol de diseñadora junior se expandiera y se le confiaran responsabilidades cada vez mayores. Su visión única para fusionar la funcionalidad con la estética, creando espacios que no solo eran hermosos sino también acogedores y significativos, la hizo destacar. Los proyectos en los que participaba, desde hoteles de lujo hasta residencias exclusivas, llevaban su sello distintivo, y su nombre comenzó a resonar en los círculos del diseño. El equipo la respetaba, y sus colegas admiraban su ética de trabajo y su creatividad. Ricardo Serrano, que había mantenido una vigilancia discreta sobre el progreso de Sofía, se sentía cada vez más impresionado. Sus informes sobre el desempeño de ella eran siempre elogiosos, pero Ricardo quería verlo por sí mismo. Empezó a hacer visitas más frecuentes al departamento de diseño, siempre bajo el pretexto de revisar el progreso de los proyectos. Observaba a Sofía, la forma en que interactuaba con su equipo, la pasión con la que explicaba sus conceptos. La veía no solo como una empleada talentosa, sino como una mujer de una inteligencia aguda y una gracia natural que iba más allá de su apariencia física. Estas visitas se convirtieron en algo más que inspecciones de trabajo. Ricardo, un hombre que rara vez se permitía distracciones de sus negocios, comenzó a encontrar excusas para conversar con Sofía. Al principio, sus conversaciones giraban en torno a los proyectos, a los materiales, a las últimas tendencias en diseño. Pero gradualmente, los temas se ampliaron. Hablaban de arte, de literatura, de los desafíos sociales de la ciudad. Ricardo descubrió que Sofía no solo era brillante profesionalmente, sino que poseía una profundidad de pensamiento y una empatía que lo cautivaron. Ella era genuina, auténtica, sin la superficialidad y las pretensiones a las que estaba acostumbrado en su mundo. Un día,
Durante una discusión sobre el diseño de un nuevo centro comunitario, Ricardo se encontró compartiendo sus propias reflexiones sobre el propósito del espacio y cómo podía impactar positivamente en la vida de las personas. Sofía lo escuchó con atención, sus ojos brillantes, y luego respondió con ideas que no solo complementaban las suyas, sino que las elevaban. Ricardo se dio cuenta de que no había tenido una conversación tan estimulante en años, quizás nunca. La soledad que había sentido durante tanto tiempo comenzó a disiparse en presencia de Sofía. A medida que los meses pasaban, las reuniones de trabajo se transformaron en charlas más personales. Descubrieron que compartían un amor por la lectura, por los viajes y por el café negro. Sofía, al principio intimidada por la figura del magnate, se sintió cada vez más cómoda con Ricardo. Detrás de su imponente fachada, encontró a un hombre solitario, reflexivo y con un profundo sentido de la justicia. Él, a su vez, se sintió atraído por la frescura de su perspectiva, su optimismo contagioso y la sencillez de su espíritu. La diferencia de edad, que al principio parecía una barrera infranqueable, se desvaneció ante la conexión que se forjaba entre ellos. Un viernes por la tarde, mientras revisaban unos planos en la oficina de Sofía, Ricardo la invitó a cenar. No como una reunión de trabajo, sino como una salida. Sofía, me gustaría invitarla a cenar esta noche. No para hablar de negocios, sino para conversar. Si le apetece, claro. Su voz era un poco más suave de lo habitual, y había una pizca de nerviosismo en sus ojos que Sofía no pasó por alto. Sofía sintió un rubor ascender por sus mejillas. La invitación era clara, y la emoción que sintió fue una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que la había estado rondando en los últimos meses. Ricardo Serrano, el hombre que le había dado a su madre una nueva vida y a ella una oportunidad, se estaba convirtiendo en alguien más que un jefe. Me encantaría, señor Serrano, respondió Sofía, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Ricardo le devolvió la sonrisa, y en ese momento, el aire en la oficina pareció cargarse de una electricidad tácita, el preludio de un nuevo capítulo.